Buenas tardes, soy Javi, soy el creador de la empresa Codetronics y a lo que nos dedicamos es a hacer robótica educativa. Para mí el nombre robótica es un poco excesivo, quizá para lo que pueden llegar a hacer los niños, porque quizás antes de hacer un robot tenemos que aprender a programar, tenemos que aprender a diseñar, tenemos que aprender a conectar y tener conocimiento básico de electrónica, por lo menos. Entonces, decir, voy a montar un robot sin haber hecho nada es querer empezar la casa por el tejado. Entonces, nosotros vamos a presentaros aquí un poco lo que nosotros hacemos y por dónde creemos que debe de ir la educación de los niños en el siglo XXI que estamos. Se da en estos momentos que nosotros estamos con una tecnología accesible bastante amplia en la cual ha ido avanzando, pero no el conocimiento de la gente ha ido avanzando al mismo nivel. Por lo tanto, unos pocos tienen el conocimiento y otros muchos lo único que hacen es disfrutarlo. Para mí eso es un pequeño error, porque cuando tú haces una foto, está muy bien tener la cámara y hacer la foto, pero ¿cómo funciona eso? No lo sabemos explicar. Y no paras de hacer fotos, pero es que ya no te quedas con la cámara de fotos, quieres más. Pero es que no sabes aún cómo se hace una foto realmente. Cuando vayamos avanzando, ¿qué genera? Un mercado muy grande, muchas cosas para comprar, al precio que ellos quieran, porque solo lo saben hacer ellos. La gente de normal no se lo plantea. Entonces, para nosotros pensamos que es un pequeño error el que la gente estemos pensando en la facilidad de uso, más allá del explicarnos en por qué funcionan las cosas y poder replicarlos nosotros incluso. Vale. Como comentaba, pues eso, la usamos a diario en un montón de cosas. Para hacer un café usamos una cafetera, para hacer un batido usamos la batidora. Al final la batidora ¿qué tiene? Un botón y un motor, no tiene nada más. Podríamos hacerlo en casa, tampoco costaría tanto. Pero al final acabamos pagando 20 o 30 euros por comprarnos la batidora. Yo lo veo innecesario cuando realmente pues puedes generarlo tú en casa. Y más aún con las facilidades que se dan a día de hoy con la impresión 3D. Cada vez hay más diseños, la gente comparte para todos. Entonces, que hagamos uso de eso, que se comparte o no, es una elección nuestra. Los niños, a día de hoy, nosotros nos centramos sobre todo en primaria porque es que donde creemos que más se les puede moldear aún, ¿vale? Su plasticidad es muy grande. Y al niño casi que le da igual que le enseñes algo fácil o algo difícil. O sea, va a poder aprender las dos cosas. Ya es el esfuerzo que depende de la persona que le va a enseñar. Pero al final le puedes enseñar lo que quieras. Le puedes enseñar programación, le puedes enseñar electrónica, le puedes enseñar diseño, que son conceptos que a día de hoy se trabajan en la universidad. Ya no estamos hablando ni en bachiller ni en el instituto, sino que van a la universidad. Y al final hay niños de primaria de 7, 8, 9 años aprendiendo y haciendo. Como os comentaba, los tres pilares en los que yo baso es programación, electrónica y diseño. Si lo juntamos todos, tendríamos aquí en medio la robótica. Pero, ¿les vamos a enseñar robótica primero? ¿O partimos la robótica y la abordamos de manera diferente? Mi idea es partirla y abordarla de manera diferente. O sea, la programación por un lado, electrónica por otro, diseño por otro. Oye, cuando ya tengamos bases, pues las podremos juntar. Pero quizás sea excesivo hablar de robótica para los niños cuando no tienen un conocimiento tal. Aquí ahora os voy a enseñar algunas herramientas que nosotros usamos y separadas en los tres ámbitos que hemos dicho antes. Empiezo desde abajo y voy hacia arriba. Con diseño tenemos Tinkercad y SketchUp,
Hay otras cuantas más, pero estas digamos que son las más indicadas para niños pequeños. Tinkercad al final son figuras geométricas, huecas y sólidas, ponen una encima de otra, las agrupas. ¿Qué pasa si a un sólido le quito un hueco? Pues que le resto ese trozo de pieza y se queda lo que yo quiero. ¿Qué pasa si cojo dos sólidos y los uno? Pues se me queda una pieza del tamaño de los dos sólidos. No tiene más. Y a partir de ahí pueden empezar a medir con calibre, a diseñar poniendo medidas, a traducir centímetros a milímetros. Tiene jugo. Luego tenemos en electrónica, que podríamos usar Arduino, podríamos usar Littlebit, son unos componentes que van aparte y por medio de conectores de teléfono se van conectando y ya viene como todo preprogramado, para que cojan una entrada, la asocien a una salida y todo funcione. Luego, Protoboard es una tabla de conexiones para hacer prototipos, con los cuales nosotros podemos hacer con ellos lo que quieran. Conectar un LED con su resistencia, un botón asociado a un LED, un sensor de luz asociado a un LED. Y son todos proyectos relativamente sencillos, pero que te permiten ir avanzando. Cada vez un poco más, un poco más, un poco más. Y así poder llegar más adelante. Luego Mackey es una plaquita que lo único que hace es que hace que puedas conectar cualquier cosa que conduzca la electricidad y sustituye las flechas del teclado y el espacio. Entonces ellos pueden crear un programita sencillo y jugar con esto. Luego en la parte de programación, el lenguaje que usan los niños es el lenguaje de bloques. Todas esas opciones son lenguajes de bloques. Siempre lenguajes de bloques. Parecen muy sencillos, pero al final tienen mucho jugo cuando los puedes exprimir. Y cogen una lógica y unos conocimientos básicos de programación, los cuales les va a poder permitir dar unos primeros pasos en otros lenguajes como HTML, C++ o otros derivados. Vale. Nosotros la metodología que usamos para enseñar este tipo de cosas no creemos que deba de ser un mando directo. Ponerse delante de la clase y decirle al niño, el LED se conecta así, la resistencia, o sea, oye, pues está muy bien, pero si tú se lo cuentas, a él lo coge en ese momento, lo hace, te lo enseña y se olvida todo. Por eso nosotros queremos usar metodologías de indagación, donde sea el niño el que tiene que llegar a la solución, pasando por fases en las que no va a estar cumpliendo el objetivo. Se romperá el LED, se romperá la resistencia, los cables acabarán por los suelos, pasará todo eso. Pero al final van a llegar a la solución. Y cuando lleguen van a llegar por ellos mismos. No es para nada igual que tengan que seguir todo el proceso para llegar a la solución, a que seas tú el que les diga los pasos que tienen que seguir. Es diferente. Por otro lado, este tipo de metodologías lo que conllevan también es una autonomía. Tener que dejar al niño hacer, que haga, que se equivoque, que no pasa nada, que lo haga. Si al final en una clase estamos todos y unos sabrán unas cosas, otros sabrán otras, y al final se genera un ambiente en el cual se ayuda porque sabes que luego la vas a recibir tú. Entonces genera un ambiente bueno de compañerismo y en el que los niños están a gusto. A nosotros se nos da un caso que es que en los coles a donde vamos a hacer las actividades extraescolares casi siempre tenemos que perder unos 3 meses o así para explicar todas las bases y ya luego poder hacer algunas cosas más. Pero claro, son 3 meses al final, en un curso de 8, medio curso. Por lo tanto, nosotros creemos que este tipo de conocimiento debe de poderse trabajar en casa y por lo tanto debe de la familia implicarse más allá de llevarlo a una actividad o intentar buscar cosas, sino que debéis dar un paso más, según mi opinión, cada uno luego, dar un paso más y buscar una actividad que hacer con ellos, planificarla, decidirla y luego con ellos que descubran, que hagan, que toquen, evaluar y reinventar luego. Al final los materiales permiten
ir reciclando, reciclando, reciclando y hacer otros proyectos. Lo mejor es que no se quede el material ahí, sino que siempre esté dándosele uso. Y ahora voy a explicar lo que nosotros hacemos, que es que hacemos robots open source, ¿vale? Open source es código libre, son abiertos, la gente comparte, como hemos dicho antes, comparten diseños, tú los descargas, los imprimes y los mejoras, los compartes. Eso genera que tú puedas estar usando materiales que no están a la venta, que solucionan un problema que tú tienes y que además no te tienes por qué quedar con el material así, porque a lo mejor una cosita no te gusta, pues la cambias y entonces usas el material como tú quieres. Por lo tanto, no cogemos un material y hacemos una actividad a partir de ese material, sino pensamos en la actividad y generamos el material para esa actividad. Además, los costes también son mucho más reducidos. Cuando una persona es la que puede hacer las cosas, compras al final las piezas de electrónica por separado y ahorras muchísimo dinero. Además de que te vas a llevar una actividad con tu hijo o con tu hija. Y nada más, solamente contaros que estamos aquí en Alicante, estamos en algunos coles y hacemos cumpleaños. Si alguno estuviera interesado, os dejo una tarjeta, ¿vale? Muchísimas gracias y la próxima más.